Ahora, esto es ejemplo para lo que es motores, cuando se interviene el Hola, coseno. profe. Buenos días. Y esta es la parte de corriente, ejemplo, que es para la parte resistiva, lo que va a ser la parte domiciliaria. Esta es la fórmula para poder calcular corriente. Tenemos la otra, ejemplo, que vamos a hacer el cálculo de digamos, de conductores. Entonces vamos a ver cálculo de sección. Y esto está dado todo en milímetros cuadrados. Tenemos que la S, por fórmula para la parte monofásica, es 2 por la corriente por el ρ por el largo dividido por la caída de tensión. Y todo eso está en milímetros cuadrados. El ρ es la resistencia, si alguien va a ir tomando puntos, sacando fotos, resistencia específica. Quiere decir que es la oposición que presenta el material, por ejemplo, al paso de la corriente. Pero el ρ también viene dado por 1 partido por K, donde el K es la conductibilidad. Me dejáis loco. Entonces, esta es la resistencia específica, que es la oposición que presenta el material al paso de la corriente, y el K vendría a ser, ejemplo, que voy a poner acá, es 1 partido por el ρ. En el caso del cobre, el K del Cu es 56. Entonces, aquí tenemos la resistencia específica que corresponde, ejemplo, a la oposición, y el K es la facilidad que presenta el material. Entonces la fórmula más fácil de trabajarla sería el 2, que es ida y vuelta, muchos le dicen el fácil neutro, pero ese es lo que corresponde al número 2, que es una constante, por la I nominal, por L, que es largo, ¿cierto? Dividido, como el ρ es 1 partido por K, le colocamos acá el K por, ¿cierto?, el Vp. Y todo eso es en milímetros cuadrados. Entonces, tenemos, esta es la que vamos a usar. Esta es la que vamos a usar, ¿cierto? Y de aquí mismo, ¿cierto?, vamos a calcular el Vp, que esto corresponde a lo que es la caída de tensión que muchos le hacen el quite, ¿cierto? Porque si se calcula mal, ¿cierto?, el Vp, usted puede calcular mal el conductor y se puede quemar el conductor. Entonces le voy a recordar al tiro que tenemos, por ejemplo, hablamos de caída de tensión, por ejemplo, está entre 1, ejemplo, puede ser 1,2, puede ser 1,5, hasta que está entrando tarde, hasta 3%, ¿cierto?, para lo que es la parte de alumbrado. Y 5% lo que es fuerza. Quiere decir que dependiendo, por ejemplo, de las condiciones, lo que es la parte habitacional, por ejemplo, se puede usted decir que voy a tener una baja de tensión de 1%,
de 1,2, 1,5 hasta 3%. De eso depende de lo que se pueda calcular, ejemplo. Entonces, y el otro 5% de fuerza. ¿Qué significa eso? Si yo considero, ejemplo, un 3%, todos saben que los 220 volts es un 100%. El 3% X volt. Entonces, si ustedes multiplican cruzados, le van a salir de que el X volt, ¿cierto? Esto vendría a ser, ejemplo, de 6,6 volt de pérdida. Significa que a los 220 volts, yo le resto 6,6, que es el más extremo de todo, tenemos 4, 7, 3, tenemos 213 volts, con 3%. Ya, eso es lo que vamos a utilizar nosotros ahora. ¿Ya? Así que traten de, si alguien le puede sacar pantalla para poder borrar, porque lo que viene ahora es el tablero que estamos haciendo nosotros. Y vamos a calcular lo que son las corrientes, las potencias, ejemplo, y la sección de los conductores. Dudas, consultas. Yo no quiero que se aprendan de memoria, sino que la apliquen esta. Ustedes van a tener en sus manos su apunte, ejemplo, para poder calcular, porque aprenderse toda la fórmula, uno con el tiempo se logra aprender, ejemplo, despejando todo, pero la idea es que ustedes, ejemplo, la tengan y la pueden aplicar. Y esto es base, ejemplo, con aquellos que quieran seguir en la universidad, en la parte justificativa, les duele mucho que puso mucha matemática. Consulta, caballeros, rápidamente. Y señoritas, si están acá. Lo interesante es aplicar lo que se está pasando. Profe, yo tengo una pregunta, pero es de otra cosa, es de la guía. ¿Cuándo hay que entregarla? La de módulo 5 y 6. Se supone que mañana, pero usted sabe que hay 2 días. O sea, yo voy a dar 2 días más. Pues. Ya, profe. Pero eso es relativo, si no te preocupes. La idea es que la entreguen, y la entreguen como corresponde, pero la idea es que hay una conectividad entre los dos para poder arreglar las cosas. Porque si tú vas a hacerla por tu cuenta, ya no hay más. Borramos, ¿no? Sí, profesor. ¿Están de acuerdo todos, no? Sí, profe, borro nomás. Ya. Nosotros, por ejemplo, en el tablero, ¿se escucha, cierto? Porque a veces se me desconecta el... Sí, profe. Nosotros en el tablero tenemos una protección general, tenemos una de alumbrado, ¿cierto? Y tenemos 2 de enchufe, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar acá, ahí. Entonces tenemos, por ejemplo, tablero, el TDA, ¿cierto? Tablero de distribución de alumbrado, contiene, ejemplo, número 1, un circuito, ¿cierto? De alumbrado. 2, un circuito de enchufe normales. Nosotros le llamamos L1. Y el tercero es el circuito de enchufe normales, pero L2. A cada uno de ellos le vamos a tener que entrar a calcular, por ejemplo, lo que es las potencias. Vamos a tener que ver lo que es la parte de corriente y vamos a tener que la capacidad de las protecciones y luego la sección de conductores. Vamos a hacer la descripción ahora, ejemplo. Es como algo que ustedes estuvieran haciendo en su casa. Ejemplo, yo le digo, número 1, el circuito de alumbrado. ¿Cuántos centros tiene? Entonces, yo de acuerdo a lo que he estado haciendo, ¿cierto? Yo digo que tengo 12 centros de luces.
O sea, cuento todo lo que hay en la casa, lo que está en el living, lo que está en los dormitorios, lo que está en la cocina, lo que está en el baño, y lo forma exterior, me suman todos, por ejemplo, 12 centros. De acuerdo a la normativa, ejemplo, del código eléctrico, ejemplo, se le asigna una potencia hasta el momento de 100 watts. No sé cuánto va a cambiar después de julio. Por lo tanto, digo, entonces ahora, digo 100 por 12. Y esto nos da ¿cuánto? 1200 watts. Esa es la potencia que corresponde al circuito de alumbrado. O sea, tengo 12 centros y cada centro son de 100 watts. ¿Cierto? Salvo que se pueda hilar más fino, ejemplo, y usted sepa, ejemplo, que va a usar lámpara de 80 watts, pero de por sí el código eléctrico exige, ejemplo, de que la potencia, ejemplo, a considerar son de 100 watts por centro. Entonces, tenemos 1200 watts. Luego tenemos la corriente nominal de alumbrado 1, va a ser la potencia, ¿cierto? Dividido por el voltaje. Y eso recuerda la fórmula que vimos anteriormente, ¿estás de acuerdo? Que es para la parte de corriente, pero la parte resistiva. Entonces tenemos que P, para mí, son 1200 watts y la voltaje nominal son 220 volts. Por lo tanto, ejemplo, si yo divido 1200 por 220, me da 5,45 amperes. Entonces, esa es la I nominal, ¿cierto? De alumbrado número 1, que son de 5, es el consumo que va a tener. Si estuviéramos, por ejemplo, en el año nuevo, la festividad, ejemplo, donde se prenden todas las luces, tendríamos ese consumo. ¿Ya? Teniendo ya esto, la corriente, ¿cierto? Y aquí lo que tiene que ver, va a tener que grabarse es este ejemplo, que la I disyuntor monofásico es una fórmula que ustedes deben aprenderse, que para alumbrado, como está el Zamorano, es Hola, Gallito, ¿cómo está? Buen día, continúe, ¿no? 1,25 por la I nominal, ¿cierto? De la 1. Entonces, para que vamos resumiendo acá, tenemos 12 centros, cada centro se considera, pues, de acuerdo a las normas, con 100 watts, se multiplica los 12 por 100, me sale 1200 watts, que es lo que es la potencia del circuito de alumbrado. Con esta potencia, dividido por la tensión, ¿cierto? De acuerdo a esa fórmula, calculo que el consumo total del circuito de alumbrado de toda mi casa es de 5,45 amperes. Con esta corriente, yo voy a determinar ahora la protección que voy a tener que usar, y para eso el código eléctrico nos presenta esta fórmula que dice que la I disyuntor monofásico, le vamos a poner acá el A1, es 1,25 por la I nominal de la 1, que es el que está acá, el que calculamos. Entonces tenemos acá que el I disyuntor monofásico A1 es 1,25 por 5,4545. Y eso nos da la módica suma de 6,818 amperes. De acuerdo, no existe esa protección de 8,18 porque es un cálculo así. Por lo tanto, yo tengo que referirme ahora a las empresas que fabrican esto, por ejemplo, cuáles son sus, digamos, su estándar ejemplo digamos, de corriente. Y sabemos ya que por normas, ¿cierto? Ejemplo, y por norma, como digo, por norma eléctrica, la corriente mínima se considera como 10 amperes a partir del año 2007. Entonces, coloco acá, I disyuntor monofásico
A1, pero le voy a poner acá comercial. Comercial es 1 por 10 amperes. Como es alumbrado, ¿cierto? Entonces le pongo inmediatamente tipo C. Profe, Dígame. todo lo que sacó del TDA, del alumbrado, todo eso, con el enchufe, es para el general. No, estoy viendo el general. Para poder sacar el general, tú tienes que hacer la descripción de los tres estos. Teniendo las potencias de los tres, tú recién puedes calcular el general. Estamos haciendo la parte individual primero, pero lo vamos separando como circuito alumbrado. Después vamos a circuito de enchufe 1 y enchufe 2. Después que tengamos todo eso, hacemos el total, el que va a generar, digamos, el disyuntor general, el bifásico. ¿Ok? Ya, entonces tenemos acá el disyuntor monofásico de alumbrado 1, comercial, es 1 por 10 amperes. Como este es la parte, ejemplo, de alumbrado, ¿cierto? Vamos a usar el tipo C. Y como también sabemos ya que por el asunto de alumbrado, la capacidad de ruptura de este debe ser de 6 kiloamperes. Consultas, caballero. Esto lo van a tener que ustedes guardar porque esta es la forma que van a tener ustedes de cuando le pidan calcular los circuitos de alumbrado. Así se calcula y así se obtiene, ejemplo, la protección. Después, ejemplo, cuando terminemos todo esto con los tres de la parte de enchufe, ejemplo, vamos a hacer la parte de cálculo de sección de conductores y ahí calculamos, por ejemplo, lo que es la parte de protección general y después de eso vamos a tirarnos inmediatamente, ejemplo, a calcular el empalme que usted va a tener que pedir a Enel. ¿Dudas, consultas hasta el momento? Espero que lo hayan anotado bien, porque esto es lo que ustedes van a ocupar de aquí para el resto de su vida, en lo que referente al cálculo de alumbrado. ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna? ¿O están copiando? No, profe, ninguna. Ninguna Pero- consulta. ¿Le está quedando claro cómo se está utilizando la parte numérica, cierto? Porque eso es lo que tienen que tener claro esta parte, ejemplo, que esto está considerado por el código eléctrico, que la potencia, ejemplo, de lo que es el alumbrado son 100. ¿Cierto? Eso estamos claros cómo se calcula la potencia, ¿cierto? También cómo se calcula la corriente y cómo se calcula el disyuntor. Y o sea, sabemos ya que el disyuntor usa uno de 10 amperes, ahí está 1 por 10 amperes tipo C y de 6 kilos. Ahí estamos justificando por qué estamos usando eso entonces. ¿Puedo ahorrar? ¿O le sacamos ya en pantallazo? Sí, profe, horno. Ya. Vamos a borrar entonces. Vamos a tirar ahora a los circuitos de enchufe ahora. Esta parte, ejemplo, de que, se lo digo al tiro, aquel que se dedique a hacer esto en una empresa de proyecto va a ganar plata. A mí me encanta esta parte, ejemplo, de lo que es la parte del cálculo, porque tú tienes que justificar lo que tú estás haciendo. Entonces, por eso no puedes equivocarte. Porque si te equivocas, calculas mal algo, eso repercute después. Tenemos entonces ahora el número 2, ¿cierto? Ya se me echó a perder ya. Tenemos el 2.0, el circuito de enchufes normales. El famoso E1. Dice que vamos a considerar el living, vamos a considerar la cocina,
pasillo y vamos a conseguir el baño. Dice que en el living tenemos 3 enchufes. Inherente si es 1, 2 o 3, recuerden que es la misma potencia. ¿Cierto? Eso usted va a determinar si en su dormitorio, estoy viendo la cantidad nomás. Si usted va a tener 3, pueden ser 3 dobles, o 3 triples, ¿cierto? O 3 simples. Porque la potencia de 150 watts es igual. Entonces tenemos 3 enchufes, tenemos 2 enchufes, 2 enchufes y tenemos un enchufe. De acuerdo a esto, si yo sumo, ¿cierto? ¿Tenemos cuántos? Tenemos 8. Entonces tenemos total, ¿cierto? 8 enchufes. 8 enchufes. De acuerdo a la normativa, ejemplo del código eléctrico que va hasta julio porque pueda cambiar, tenemos que la potencia, ¿cierto? Por norma, son 150 watts. Hasta julio, porque después de julio son 250, aumenta. Entonces tenemos 150 por 8. Tenemos 0, 0, 12. Entonces, vamos a colocar acá potencia, esto, del E1 son 1200 watts. ¿Estamos bien, cierto? ¿Están siguiendo cómo se debe resolver eso? En la parte de enchufe. Sí. Ya, ahí usted tiene que ver, ejemplo, si usted lo quiere hacer en su casa, usted debe contar, por ejemplo, así, como por ejemplo, llamada de metro que el circuito de enchufe uno va a estar en el living, en la cocina, sí, el baño, ¿cierto? Y deja los dormitorios aparte, ejemplo, para un segundo circuito. Entonces, como son enchufes normales, no estamos considerando enchufes especiales acá. Eso lo vamos a hacer después en la tercera guía. Entonces, tenemos acá que ver las cantidades, ¿cierto? Y esa cantidad ustedes la multiplican por 150 watts y le sale una potencia, ejemplo, del E1 1200 watts. Teniendo la potencia, yo puedo calcular la corriente. La corriente, ejemplo, nominal del E1. Y ustedes saben que por fórmula es potencia dividido por voltaje, ¿cierto? La potencia sabemos ya que son 1200 y voltaje son 220, que salió parecido al anterior, ¿cierto? Y esto me da cuánto la cantidad de... Lo mismo da 5,45 amperes. Entonces digo que la I nominal del E1 son 5,4545 amperes. Siempre recuerden considerar siempre de 4 decimales, por si acaso. No sean tan reajustables, porque algunos ya he visto por ahí que nunca se debe, ejemplo, aproximar, porque en lo que es la parte de ubicación y presupuesto, recuerden que tu país está metido en papá fisco. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tenemos entonces la corriente del circuito de enchufe E1 que da un total de 5,45. Eso siempre y cuando estén todos, digamos, conectados, ejemplo, y funcionando, van a consumir eso. Entonces aquí nace, el ejemplo, la I de disyuntor del E1. Y por fórmula ya sabemos ya que es 1,25 por la I nominal del E1. 1,25 por 5,45 nos da la módica suma de 6,818 amperes. Entonces, este es el I disyuntor del E1. Pero ustedes saben que el I
disyuntor E1 comercial tiene que ser 1, porque esta es la corriente mínima. Por 10 amperes, también va a ser un tipo C y usa un 10 kiloamperes. Es diferente a lo que ha alumbrado. Este tiene que tener una capacidad de ruptura de 10 kiloamperes. Ahí tenemos, ejemplo, el segundo circuito con su potencia, 1200, con su consumo de corriente, la totalidad, y el disyuntor que va a utilizar. Voy a bajar un poquito para que vean ahí. Dudas, consultas hasta el momento. ¿Alguien se imaginaba esto de justificar lo que estaban haciendo, no? Algo así. O sea, ustedes saben muy bien de que no es llegar nomás a instalar un tablero, colocar automático, por ejemplo, colocar los conductores, todo. Para eso, ejemplo, está esto, la justificación. Por eso que usted, ejemplo, aquel que se dedique, como decía yo, a hacer esto, sacaron pantallazos. Aquí recuerden ¿De qué que... área este, profe? ¿Ah? ¿Es como área de diseño, algo así, o no? No te escucho bien. Esto es como área de proyecto. Es que tú, si tú hayas visto, ejemplo, como lo que estamos haciendo digamos, en la guía, partimos haciendo un diseño, presentamos un diagrama lineal, ¿cierto? Donde yo te digo, ejemplo, ahí está para que tú puedas hacer un tablero. Ahí hicimos un tablero simple, ¿cierto? Donde tenía generado un diferencial, ejemplo, un alumbrado y un enchufe, nada más que eso. Pero en realidad que se hablaba de que colocar conductores azules, conductores rojos, ejemplo, 2,5, 1,5, y vamos calculando las protecciones. O sea, aparecían números, ¿cierto? Pero ¿dónde los quería llevar? Después apareció la ubicación de materiales con sus descripciones, las cantidades, después apareció el presupuesto, puros cálculos. Pero eso tiene que ver con el flow y tiene que aprenderse esto usted, que esa norma es la 284, que es la presentación y elaboración de proyectos eléctricos, donde a ti te está pidiendo la parte justificativa, la memoria explicativa de cualquier cosa que tú hagas. Tiene que estar, ejemplo, porque si, digamos, tú presentas un proyecto y te exigen la memoria explicativa, tiene que estar esto. Aparte de estar la ubicación de materiales, el presupuesto, la descripción técnica, tiene que estar la justificación de esto. O sea, no es llegar nomás que me daba la gana de decir, ya voy a usar uno de 10 amperes, nomás no voy a poner más, ¿entiendes? Que no, que usted tiene que saber esto, justificar lo que está utilizando o lo que va, ejemplo, a hacer con un tablero. Y lo que estamos haciendo ahora, ejemplo, estamos justificando, ejemplo, por qué estamos usando uno de 10, ejemplo, y después viene lo que es la sección de conductores después. Entonces, esto es lo que es la parte del 284. Entonces, usted tiene que aprender, ejemplo, a calcular las corrientes, las potencias y las protecciones, y después vienen los conductores después. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aparte que a usted les puede servir ahora para calcular en su casa. En su casa, ejemplo, pueden hacer este mismo cálculo ustedes, ven las cantidades, todo lo mismo que estamos haciendo acá, y ustedes determinan si lo que tienen en su casa está bien o está mal. Ya, ¿puedo borrar entonces, no? Sí, profesor. Ya. Vamos borrando entonces. Es la voz de Huentecura, ¿cierto? La que me está diciendo. No, no, es la mía. ¿Se parece, profe? Se parece. Soy yo. Ya. Para que vamos a tener que cambiar de pizarra porque estamos viendo. Ya. Lo que viene ahora es la parte. Se me está cayendo el sistema.
Viene con el circuito el 3, que es el circuito de enchufes, digamos, la vamos a colocar acá normales, para que no, normales, el famoso E2. Dice que ahí estaba metido lo que es la parte de dormitorios. Le vamos a poner acá dormitorio 1, 2 y 3, ¿cierto? Y ahí tenemos que dice que el dormitorio 1 tiene 3 enchufes. El otro tiene 2 y el otro tiene 2. Queda un total de 7. Sabemos ya, ejemplo, de que la potencia de los enchufes, ¿cierto? Son 150. Entonces lo colocamos acá, potencia, digamos, por enchufe. Son 150 watts. Entonces pongo 150 por 7, 0,35, 10. O sea, la potencia del E2 es 1050 watts. ¿Ok? Con esa potencia, yo me voy a calcular la corriente nominal del E2, que es la potencia dividido por el voltaje. Entonces tenemos 1050 dividido por 220 volts. Y eso nos da la módica suma de 4,7727 amperes. Por lo tanto, nos dice que el disyuntor de los dos, ¿cierto? Es 1,25 por 4,7727 y eso nos da la módica suma de 5,9659 amperes. Por lo tanto, digo yo que el disyuntor E2 comercial es 1 por 10 amperes tipo C de 10 kiloamperes. Entonces se ha determinado, por ejemplo, ya las tres potencias, los 3 consumos de corriente de cada circuito y los 3 dispositivos que está utilizando el tablero que tengo yo, o lo que estamos haciendo ahora en la guía 2, ¿cierto? Que es de alumbrado y enchufe 1 y enchufe 2. ¿Estamos bien? Porque ahora sí que viene a hacer, digamos, el cálculo de la protección general. ¿Estamos de acuerdo, caballeros? Jóvenes robustos. ¿Dudas, consultas? ¿Sacaron el pantallazo ya? ¿La captura? Sí, profesor. Ya. Ahora viene lo bueno, que hay que justificar por qué puse 1 por 20 amperes, ¿cierto? Que es el general. Imagínense que lo que viene en la guía 3.0. Ya, partamos entonces. Decimos que dice cálculo de la protección general. Ya, vamos viendo. Tenemos el circuito número 1,
tenemos que una potencia de alumbrado A1 que era, ¿cuánto? 1200 watts. El circuito número 2, que es la potencia de los enchufes 1, que dijimos que también era de 1200 watts. Y el circuito 3, que es la potencia del E2, que decimos que era de 1050 watts. Si yo sumo esto, 0, 5, 4, 3 watts, o lo mismo que decir que es la potencia, ejemplo, total, ¿cierto? Que son 3,450 kilowatts. Ahí tenemos la potencia total de su casa, la casa que estamos haciendo nosotros. Por lo tanto, yo digo que la I nominal, ¿cierto? Total, ¿cierto? Tenemos la potencia total y la tensión nominal total. Entonces tenemos 3450 dividido por 220 volts, nos da la módica suma de 15 ohms, ahí 15,6818 amperes. Tenemos entonces que el I disyuntor, ¿cierto? Monofásico, ¿cierto? En este caso no es monofásico, sino que lo voy a colocar inmediatamente bifásico, ¿cierto? General va a ser igual a 1,25 por el I nominal total. Entonces tenemos 1,25 por 15,6818, y eso nos da la módica suma de 19,60227 amperes. Entonces el I disyuntor bifásico general es igual a ¿cuánto? A 2 por 20 amperes, porque se aproxima al tiro superior, ejemplo, es un tipo C, y este tiene que ser que mayor que el otro, que es de 16 kilómetros. ¿Qué les pareció, mis estimados? Si ustedes ven el diagrama, se los voy a pantalla, ¿cierto? Vamos a ver acá. Eso. Compartir. Ya. De acuerdo al diagrama lineal, tenemos que dice la protección es 2 por 20 amperes, tipo C. Ahí está. Tenemos el disyuntor monofásico de 10 amperes, 6 kiloamperes de ruptura, tipo C. Y tenemos los enchufes de 1 por 10 amperes, 10 kiloamperes de ruptura cada uno. Y los dos son tipo C. Consulta, caballeros. Zamorano aquí, pero estupefacto. Dudas, consulta, caballeros. Ahí tienen la forma de ustedes de calcular las potencias de los circuitos en su casa, la corriente que consume cada circuito y las protecciones que ustedes deben usar en su tablero, individual y general. Señor Zamorano. Zamorano.
tenemos 23 Hola, visitas. Carlito, disculpe, sí me di cuenta y Burnier tiene como 10 cabros, así que le dije yo que algunos niños a lo mejor se habían equivocado. Oiga, he tenido visita hoy día, pues, mire. En mi escritorio he estado todo el día metido aquí conmigo. Parece que todos tenemos regalones también, ¿eh? Parece peluche. ¿Quién es el ¿Quién? regalo del profe? ¿Quién es, el de barbita o el otro? También tiene barbita. Ay, que yo me metí El eléctrico. al grupo equivocado. Soy del grupo. No, pero no importa, pero le va a servir. ¿Quién se metió al grupo? Ah, el Muñoz. Yo, el Muñoz. Ya. Oye, si alcanzan ahora a meterse con el profe Burnier y le avisan que estuvieron acá, igual bien, para que él tenga el registro y sepa. Yo le dije que por error se habían metido acá en el grupo, que no había sido por otra cosa, estaba cobrando sentimiento el profe Burnier recién. Ya, Carlito, ahí nos vemos. Un abrazo. Yo te voy a enviar la lista completa porque ya la pasé en forma automática. Vale, profe. Entonces, ahí después descartamos poniéndole quién es el grupo 1 y el grupo 2. Vale, ok, Carlito, un abrazo. Nos vemos, chicos. Ok. Ahí estoy pasándola. Ahí pongo guardar. Y ya, pasamos ya la lista. Ya. Entonces, se lo guardamos. Ya, mis estimados. Nos quedan 10 minutos. Pero esos 10 minutos, por ejemplo, tiene que ver con el cálculo de sección de conductores. Entonces, no quiero, porque después de eso tiene que ver, ejemplo, tiene que verse con el asunto del cómo va a ser el empalme que van a pedir y cómo se calcula. Entonces, el trabajo es completo. Entonces, ahí tenemos que ver la norma 284 y después tenemos que ir a ver la famosa tabla, ejemplo, que nos piden de la tabla 7.5, donde hace mención a lo que son los empalmes. Pero la idea que yo quería tener es de que vieran ustedes de que todo lo que se está entregando, los conocimientos que tienen ustedes, ejemplo, ya están preparados ustedes para poder hacer un tablero, entrar ya a calcular las corrientes, y después, ejemplo, yo creo que en las próximas semanas, ejemplo, tendríamos que entrar a ver lo que es la selección, calculación de conductores y las pérdidas, porque eso es importante. Ejemplo, siempre ustedes deberían calcular, ejemplo, que el conductor que están usando ustedes le calculen las pérdidas de tensión. Así que, porque así es la única forma de saber, ejemplo, si el conductor está en condiciones de soportar ese tipo de corriente. Porque ahí se viene el criterio del proyecto, que el eléctrico debe ser criterioso, por ejemplo, para poder decir, voy a utilizar esto. Yo le hice mención hace mucho tiempo, por ejemplo, de que El infierno de la torre, ¿alguien vio esa película? O también, si no, la famosa torre que está aquí en Santiago, que se quemó, fueron porque fueron calculados mal los conductores. Fueron mal calculadas las protecciones. Por ahorrar plata, se pueden cometer errores, ejemplo, y provocar incendios. Así que, por eso digo, el calculista puede ganar plata. Yo he ganado plata porque he hecho cálculos, ejemplo, no solamente de cálculo de la parte de protecciones, correcto, para hacer una justificación del proyecto, sino también en la parte de compensación, que se paga más caro que todo. El poder, ejemplo, minimizar los gastos, los consumos, y eso también se lo voy a enseñar a usted, ejemplo, para lo que es la casa. Cómo ustedes pueden ahorrar energía. Y ahorrar energía, como estamos en pandemia, es necesario. ¿Dudas, consultas, caballeros? ¿Encontraba interesante o no interesante lo que acabo de explicar y enseñarles? ¿Alguien tiene algún comentario? Imagínense que estamos haciendo nosotros acá esto que es cálculo domiciliario. La tercera guía los quiero llevar a ustedes al cálculo de la parte de motores. Monofásico y trifásico. Ahí el trabajo es completo. Voy a explicarlo, pero paso a paso. Y después hace una pregunta bien sencilla.
¿por qué no usar alambre y no cable? O viceversa. ¿Alguien se ha preguntado eso, por ejemplo, por qué siempre uno habla de cable, otros hablan de alambre? ¿Se han preguntado ¿No se alguna? importa la calidad? Ese puede ser una de las, digamos, la calidad. Si alguien ha notado, ha visto el código eléctrico donde aparecen no solamente los NYA, sino que los NYSA, los TH, los TW, los THHN, ¿cierto? Vamos aprendiendo que cuando son TW, ejemplo, TW es un tipo de conductor que es un poquito rígido, pero cuando se le agrega la H, comienza a ser un poco más flexible. Cuando se le agrega otra H, es más flexible. Como decía Nayer, la calidad puede ser, ejemplo, una de las tantas variantes de utilizar los cables. El hecho, ejemplo, de que si ustedes tienen un consumo de 10 amperes, ¿cierto? Y utilizan un alambre conductor, un NYA, es un conductor macizo, que ahí va a circular, ejemplo, en ese 1,5 minutos, 10 amperes. Pero si ustedes usan un cable donde tiene 7 hebras, ¿cierto? Esas 7 hebras, ¿cierto? Esos 10 amperes van a ser divididos por, ¿cierto? Por 7, y cada conductor va a consumir 1,4. Y como está, digamos, confeccionado en forma helicoidal y con una aislación entre medio de ellos, ejemplo, provoca también, ejemplo, un enfriamiento de eso. Por lo tanto, ejemplo, evita el calentamiento. Entonces, ahí está el ejemplo de usar, ejemplo, un conductor macizo o digamos, o la hebra, que son 7. Ahí va. Así que, por eso que hay que tener cuidado. Los quedan 2 minutos. Consulta sobre las guías o sobre esto. Un consejo, caballeros, para los cálculos. Y ojalá, ejemplo, que presten atención acá, porque muchos están cometiendo el siguiente error. Y ojalá que ustedes no los cometan. Los sistemas de marcación, cada uno vale 85 pesos. Eso. Pero la tira son 40 unidades. Por lo tanto, el total, porque este es el valor unitario, esa es la cantidad, ¿cierto? Valor unitario. Y la cantidad total que ustedes deben poner son ¿cuántos? Eso. Muchos están cometiendo, sumando eso nomás solamente. Y esa es una unidad. Así que no se olviden. ¿Ok? Ya vamos a pasar lista para que les comió la lengua a algunos por ahí. Vamos viendo. Arenas Torresta. El señor Bello. El señor Cáceres. Presente. El señor Cadillo. El señor Coña. Presente, profe. Ya. Domínguez. Durán. Presente, profe. El señor Espinosa. Valdebenito. El señor Fernández Morales. El señor Flores Burgos. Flores Lobos. González. Presente. El señor Huentecura. Presente. El señor Huentemil.
Presente. La señorita Jiménez. El señor- Presente. Gracias, Meja. Librel. Presente. El señor Márquez. Presente. La señorita Miranda. Presente. Y por último, la señorita Montupil. Camila. No está nadie. Ya. Bien, pues dudas, consultas, caballeros. Espero que también se comuniquen conmigo para ir viendo. Profe, Dígame. yo no, ¿cómo se llama? Diga. Parece que tiene un sistema No sé cerca. de qué grupo soy, profe. Dígame. Yo no sé de qué grupo soy. ¿Usted cuál es su...? Es que no dijo mi nombre. Yo pasé el grupo 1. A ver, espérate un Mi poquitito. grupo dos. Espérate un poquitito. Vamos a ver, porque yo pasé la forma automática. No sé, no se preocupe. Nos equivocamos. No, creo. No te preocupes, porque yo pasé en forma automática y después cuando se la entrega al inspector, le pongo G1 o G2. ¿Me entiendes? Ya, profe, gracias. Así que no se preocupen por esa parte. Ya, profe, gracias. Es que igual estamos muy confundidos. Es que se pasan 3 listas por si acaso. La del señor Zamorano, el sistema el Google Meet, ejemplo, y la pasa en forma automática y después yo la paso en forma presencial como lo estoy haciendo ahora. ¿Me entiendes? Para el grupo. Pero la forma presencial vamos a estar ausentes. Porque No, pues, escúchame. Google Meet, ejemplo, hace en forma automática la asistencia de todo. Habían 23. Yo después yo se lo envío al señor Zamorano. ¿Me entiendes? Sí. Y le pongo, porque yo he visto algunos que también se han metido en mi clase, pongo G1 o G2, ¿me entiendes? Y a él le interesa el total, porque tiene que juntar después al señor Burnier con la mía y hace el total del día, ¿me entiendes? Ya, profe. Y como yo tengo 23, le suma lo que le falta al Burnier, ahí forma el curso. Ya, profe, gracias. Ok. Bien, pues, jóvenes. No, entonces no tenemos para qué poner el nombre abajo, ¿no? No, pues si yo ya pasé, no te preocupes. Sí, ahí después yo voy a ver la comparo con la mía. Así que no os preocupéis, el total ya está hecho ya. Cualquier duda de las guías, por favor, porque han habido muy pocos consultas. Claro, he recibido ya como 3 trabajos de un curso del cuarto C y 2 del D, pero han sido magistrales, sí. O sea, entendieron al 100%. Incluso se lo mostraste al jefe de especialidad, el trabajo que hizo la niña Marulanda, del cuarto C. Así que del cuarto de usted también hay uno, no lo voy a decir porque después se lo van a empezar a pedirle las cosas. Ya sé quién es. Miranda, No. Así que La lo ideal- Camila. no, todavía no, sí, es varón. La idea, ejemplo, que usted se contacte conmigo, tal como lo hicieron los chiquillos. Si yo ayer estuve atendiéndole y anteayer también. La idea es que ustedes, ejemplo, vayamos corrigiendo las cosas, ejemplo, y al final hay que entregar un producto bueno y eso lo califico. ¿Cierto? Así que pero si ustedes no se contactan conmigo, no muestran nada, después cuando quieran mostrar todo, ya no van a tener oportunidad que yo le haga correcciones. Voy a corregir, ejemplo, lo que está ahí. Así Ya, que profe. esa es la idea, que ustedes se contacten conmigo, vayan mostrando lo que van haciendo. Así que. Bien, pues chiquillos, ya los pasamos en 5 minutos, ejemplo, lo estaremos viendo. Cuídense Vale, profe, que le vaya bien. y lo estamos viendo en la otra oportunidad para hacer el cálculo que falta. Así que cuídense de esta pandemia. Bueno, chao, profesor. Igual, cuídense. cuídese. Que esté Chao, bien. chao. Chao. Chao, chao, cuídense.